Placer para mí estar aquí con ustedes y poder quizás contribuir algo con la memoria histórica del Paraguay. Así que estamos atentos a tu indicación. Podemos iniciar. Bueno, uno de los nombres que creo que hay que recordar es el de José Eduvigis Díaz, ¿no? Todos más o menos hemos tenido una vaga idea quizás de él. Al atravesar el sistema educativo paraguayo probablemente se lo mencione, pero pocos creo que tienen la idea, el concepto exacto de la magnitud de esta persona, ¿verdad? Este héroe que vale la pena realmente recordar. De hecho, fue el primero en ser recordado muchos años después de la finalización de la guerra de la Triple Alianza. Porque en esos tiempos, estamos hablando los últimos 30 años del siglo XIX, estamos hablando desde 1870 hasta 1900, la guerra, mencionar la guerra y sobre todo mencionar a los héroes y sobre todo mencionar a el mariscal Francisco Solano López era algo así como un tabú. Él había sido declarado fuera de la ley de Dios y de los hombres, enemigo del pueblo paraguayo, enemigo de Dios. Bueno, así lo trataban a Francisco Solano López, porque las heridas de guerra estaban muy frescas y sobre todo porque el enemigo se instaló en Paraguay. Digamos que los gobiernos que sucedieron a la guerra, los primeros gobiernos fueron gobiernos títeres. Entonces, básicamente recordar a los héroes era algo así como algo prohibido. Y al primero que se recuerda es a José Eduvigis Díaz, porque su figura era tan impresionante, era un héroe realmente de talla universal, porque por su heroísmo, por su valentía, por su arrojo, por su audacia, por su inteligencia. Él era oriundo del departamento de Paraguarí. Hasta hoy se lo recuerda, por supuesto, en Pirayú, como su lugar de nacimiento. Y llegó hasta a lo más alto del ejército, que es ser ascendido a general. Pero una cosa curiosa es que le ascendieron a general una hora antes de morir. Pero participó en todas las grandes batallas. Él fue el conductor de aquel mítico batallón 40, ¿verdad? Que era la crema, por así decirlo, del profesionalismo en combate, ¿no? Era los jóvenes más, digamos, si fuera el ejército alemán sería la SS, por decirlo así, ¿no? Coste que la comparación es odiosa, ¿verdad? Por lo que constituyó la SS. En cambio, el batallón 40 era lo mejor del ejército paraguayo. Y él también se lo considera el creador o la cabeza visible de lo que hoy constituye la Policía Nacional, ¿verdad? Porque ya en aquellos años se crea un cuerpo policial, ¿verdad? Una cosa curiosa, Iván, es que tal era la admiración que tenía la gente hacia él, que es uno de los personajes más recordados de la guerra. Inclusive, una cosa que no mucha gente conoce es que él planeó incluso una operación comando para ir a Río de Janeiro y apresar al propio Pedro II. Imagínense por dónde vagaba, por dónde era capaz de vagar su propia mente, ¿verdad?
Ahora, lo que él tenía era una inteligencia aplicada a combate que era impresionante. De hecho, él fue uno de los grandes ejecutores, por no decir el más grande ejecutor de lo que fue la gran batalla la gran victoria de Curupaytí, ¿verdad? Yo no recuerdo en la historia militar una batalla donde las fuerzas hayan sido tan desiguales y que la fuerza inferior haya propinado una derrota tan grande al otro enemigo, ¿verdad? Las fuerzas en combate eran tan desiguales, pero aún así, finalmente nosotros tuvimos algo así como 23 bajas, muertos, menos de 100 heridos, y el enemigo tuvo algo así como 9.000 bajas. Imagínense la diferencia, ¿no? Bueno, y él, José Duibigis Díaz, fue uno de los grandes artífices de esa gran victoria, ¿verdad? Ahora, a él le tocó combatir en las grandes batallas antes de que el ejército paraguayo desaparezca por efecto de la guerra, sea aniquilado en esas grandes batallas al sur de Asunción. Estamos hablando de Estero Bellaco, estamos hablando de ya Itaguaté, estamos hablando de Toronó, Abaú. Bueno, en esas grandes batallas ahí el ejército paraguayo ya desaparece. Él para ese entonces ya estaba muerto, porque en ocasión de una inspección que estaba haciendo en la zona del río Paraguay, bien al sur, ¿verdad? Estando en una canoa, es avistado por un barco brasileño que le lanza un cañonazo, y esa bala de cañón le pega en una pierna y prácticamente le cercena esa pierna. Digo prácticamente porque realmente no... Él cae al agua, es rescatado por un sobrino, el sargento Coatí, que lo lleva hasta la orilla. De ahí lo llevan a Paso Pucú, que era el cuartel paraguayo, y ahí empieza una agonía, ¿verdad? Una agonía que a todos les llenó de tristeza, de preocupación, porque era una figura extraordinaria de nuestra milicia. Era muy respetado, muy querido por el mariscal y por todos. Entonces, ahí nomás él mismo lanza un mensaje hacia Asunción vía telégrafo. Imagínense lo que era el carácter de este hombre, que le dice: mi mariscal, he tenido tal y cual circunstancia en la cual he sido herido, pero no se preocupe, la herida no es grave, así le decía, pero pido permiso para que se me corte la pierna. Imagínense. Y efectivamente el doctor Skinner, uno de los contratados en Europa, un médico, corta la pierna. Incluso la pierna es colocada en una caja, ¿no? Hecha de palo santo, como si fuese un féretro, pero solamente para la pierna. Y la gente que iba a visitarlo a Paso Pucú podía ver ahí la pierna a un lado, ¿verdad? Finalmente, el 7 de febrero de 1867, él fallece. Y cuando fallece, era tan grande el dolor de la gente que es llevado atravesando territorio enemigo de noche con antorchas, corriendo un gran riesgo, es llevado hasta Humaitá. Ahí se hace una misa en su honor, y luego es trasladado hasta Asunción en un barco, y ese barco finalmente llega a Asunción, desembarcan el cuerpo, le ponen en una cureña y atraviesa toda la ciudad. Y la gente en Asunción, que no había caído todavía, lo honraba tirándole flores, e incluso cuando estaba pasando frente a la estación central del ferrocarril, que en ese momento era un hospital de sangre, dice que los heridos, los desahuciados pidieron que pare ahí el cortejo fúnebre, ¿verdad? Como si fuese un funeral de Estado de las monarquías europeas, ¿no? Bueno, así de pomposo fue el acompañamiento a José Duibigis Díaz, y dice que la gente lloraba a su paso, le honraba, y dice que los enfermos se paraban para ir a honrarle a él. Finalmente
su cuerpo llega hasta el cementerio de la Recoleta, donde en 1902, 32 años después, ocurre la primera recordación a José Eduvigis Díaz, y incluso ese acto de recordación terminó mal porque se presentaron ahí los que todavía consideraban que la figura de los héroes del Paraguay era despreciable, ¿no? Ustedes saben que esas dos visiones se originaron después de la guerra, y esas dos visiones de alguna manera se enfrentan intelectualmente en una serie de artículos periodísticos. De un lado, Cecilio Báez, que sostenía esta postura, y del otro lado, el genial Juan Emiliano Oleari, ¿verdad? Finalmente Oleari, quien se autoproclama como el sumo sacerdote del nacionalismo paraguayo, instala en la recordación de los héroes a través de no solamente esos artículos periodísticos, sino una intensa campaña a través de libros, el libro de los héroes y otras publicaciones. Y entonces se instala ese nacionalismo que después, por supuesto, le es muy útil al Paraguay para defender al Chaco, ¿verdad? Después un poco se desvirtuó ese nacionalismo porque empezaron a haber abusos desde gobiernos autoritarios, pero en la esencia de ese patriotismo que propiciaba, mejor dicho, Oleari, no hay que confundir, ¿verdad? Ese patriotismo sano, puro, limpio, ese amor a la patria que por supuesto no debe ser contaminado con nada. Bueno, esa es la figura de José Eduvigis Díaz. Yo creo que es una figura absolutamente brillante de nuestra historia. Hoy sus restos están en el Panteón Nacional de los Héroes desde 1939, junto con otros, ¿verdad? Junto con otros que ojalá tengamos tiempo, Iván, de recordar.